Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Ozan Akbaba y Sinem, una historia que llegó a su fin. Esta impactante declaración está dando mucho de qué hablar y no es para menos. El actor turco Ozan Akbaba ha dejado a todos boquiabiertos con sus recientes declaraciones sobre su relación con la actriz Sinem. Durante años, la química entre ellos en la pantalla generó rumores, ilusiones y hasta teorías entre sus fans más fieles. Pero esta vez, Ozan rompió el silencio y sus palabras han generado una ola de reacciones entre sus seguidoras. Sinem Learkzadeh Sarkadalmsbar declaró en una entrevista reciente, lo que en español significa, con Sinem, ahora solo tenemos una relación de compañeros de trabajo. Esta confesión no solo sorprendió a la prensa rosa turca, sino también a miles de mujeres que seguían de cerca esta aparente historia de amor que trascendía las cámaras. Desde que compartieron pantalla en múltiples proyectos, los seguidores comenzaron a notar una complicidad especial entre ellos. Sonrisas, miradas cómplices y una química innegable alimentaron la esperanza de que entre ellos hubiera algo más que una simple amistad profesional. En uno de los eventos promocionales más recientes, cuando los periodistas preguntaron sobre la posibilidad de una relación sentimental, Ozan contestó con una expresión seria. La gente crea expectativas cuando ve una buena conexión en la pantalla. Pero la realidad es otra. Sinem y yo somos buenos compañeros de trabajo, eso es todo. Estas palabras causaron una verdadera tormenta en redes sociales. Comentarios como "no lo puedo creer", "hacían tan buena pareja" o "nos rompiste el corazón, Ozan", se multiplicaron en cuestión de minutos. Y es que muchas mujeres se habían identificado con la historia que estos dos actores transmitían en sus personajes, soñando incluso con una historia romántica fuera del set. Sinem, por su parte, no tardó en dar su versión. En una entrevista concedida a un programa de televisión matutino, comentó con una sonrisa diplomática: "Ozan es un profesional increíble. Lo respeto mucho y me encanta trabajar con él. No todos los lazos deben ser románticos para ser significativos". A pesar de estas palabras conciliadoras, las especulaciones no cesan. Algunos medios aseguran que hubo un intento de relación entre ambos que no prosperó, y que esta declaración de Ozan podría haber sido motivada por una necesidad de dejar claro los límites después de un episodio personal. Otros aseguran que todo es una estrategia de marketing para aumentar la atención hacia su nueva serie. Pero lo cierto es que esta revelación ha sacudido el corazón de muchas fans, especialmente mujeres que siguen sus carreras con admiración. La sensación de decepción ha sido generalizada, y muchos se preguntan si esta declaración marcará un antes y un después en la forma en que los espectadores perciben a la pareja artística. Sin embargo, más allá del revuelo mediático, hay quienes defienden la madurez de ambos artistas al manejar la situación con profesionalismo. Es refrescante ver a dos personas adultas que pueden trabajar juntas y mantener el respeto sin necesidad de involucrarse emocionalmente, comentó una seguidora en Twitter. Las redes se dividieron rápidamente entre los que aún sueñan con un romance escondido y quienes prefieren apreciar la relación laboral sólida que han construido. Otro aspecto que ha generado interés es cómo esta confesión podría afectar la dinámica dentro del set. Algunos miembros del equipo de producción, que prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron que entre Ozan y Sinem siempre ha existido un ambiente de respeto mutuo, incluso en los momentos más exigentes del rodaje. Nunca hemos visto una discusión o malentendido entre ellos. Siempre llegan preparados, se escuchan y colaboran con energía positiva, compartió uno de los asistentes de dirección. Por otro lado, los fanáticos más apasionados han comenzado a revisar entrevistas antiguas, videos detrás de cámaras y apariciones públicas en busca de señales que pudieran haber anticipado esta evolución en su relación. ¿Recuerdan ese momento en el Festival de Cine de Antalya cuando Ozan tomó la mano de Sinem para ayudarla a bajar del escenario? Nos hizo soñar, escribió una fan en Instagram, acompañando su publicación con un clip del instante exacto, que ahora ha sido reproducido más de 1 millón de veces. Pero lo que realmente ha sorprendido es cómo esta noticia ha servido como catalizador para abrir conversaciones más profundas sobre las expectativas que el público proyecta en las celebridades. Expertos en psicología de medios han señalado que muchas veces los espectadores confunden la ficción con la realidad, y este caso es un ejemplo perfecto. Cuando dos actores interpretan una historia romántica con tanta autenticidad, el público tiende a creer que ese amor puede trascender la pantalla.
Es una ilusión alimentada por la narrativa emocional del contenido que consumen, explicó la psicóloga mediática Dr. Elif Koka. En paralelo, la industria del entretenimiento turca también observa con atención. Este tipo de eventos no solo alteran la percepción pública, sino que pueden influir en decisiones de producción futuras. ¿Seguirán siendo emparejados como protagonistas románticos? ¿O esta nueva claridad sobre su relación profesional podría dar paso a otros tipos de dinámicas en pantalla? Los rumores indican que los productores de su próxima serie ya están evaluando estos factores para decidir el tono de la campaña publicitaria. Mientras tanto, Ozan y Sinem continúan trabajando como si nada hubiera pasado. En una entrevista reciente durante una pausa en el rodaje, Ozan fue claro al decir: entiendo que el público se emocione, pero nosotros venimos a contar historias, no a vivirlas frente a las cámaras. Nuestro trabajo es ficción, y eso no debe confundirse con la realidad. Sinem, por su parte, ha ganado aún más respeto por su elegancia al enfrentar las preguntas repetitivas de los medios. He aprendido a no dejar que las expectativas externas afecten mi paz interior. Mi relación con Ozan es clara y profesional, y eso es suficiente para mí. Entretanto, algunos columnistas de espectáculos han aprovechado la oportunidad para reflexionar sobre el estado actual de las relaciones en el mundo del espectáculo. Estamos tan acostumbrados a escándalos y romances fugaces, que nos cuesta aceptar una relación profesional sólida como algo valioso. Tal vez esta historia nos ayude a redefinir lo que admiramos en las parejas de ficción, escribió la reconocida periodista Ayse Mutlu en su columna semanal. Y mientras la atención mediática sigue enfocada en cada movimiento de ambos actores, hay quienes señalan que esta situación podría ser una oportunidad para abrir más espacios de diálogo sobre el respeto, la colaboración y los límites en el ámbito laboral, especialmente en industrias tan expuestas como la del entretenimiento. El caso de Ozan y Sinem es un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro romántico. A veces, una mirada, una sonrisa o una escena intensa simplemente son resultado del talento y la dedicación al arte de actuar. Y aunque el corazón de muchos fans haya quedado con una pequeña grieta, también se ha abierto la puerta a una apreciación más profunda de la profesionalidad, la empatía y la madurez emocional que ambos artistas han demostrado. En conclusión, esta ruptura que nunca fue ha servido para mucho más que generar titulares. Ha planteado preguntas importantes sobre nuestras expectativas como audiencia, ha reforzado la importancia del respeto en las relaciones laborales y ha mostrado que, en medio del ruido mediático, todavía existen figuras públicas que optan por la integridad en lugar del espectáculo. El telón no se ha bajado para Ozan y Sinem. Al contrario, quizás este sea solo el comienzo de un nuevo acto en sus carreras, uno donde la verdad, el talento y el profesionalismo sean los verdaderos protagonistas. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Ozan fue demasiado frío en su declaración? ¿O simplemente fue honesto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias. Hasta la próxima.